Cordial saludo, estudiantes de grado séptimo. En esta ocasión los saludo deseándoles que estén muy bien, cuidándose en sus casas y teniendo las medidas de seguridad y de salud acorde a la situación que estamos presentando. En esta ocasión vamos a ver la guía de trabajo de ciencias sociales relacionadas con la semana 4 y 5, que va del 11 al 22 de mayo. A partir de este momento vamos a empezar a trabajar las guías ya 2 semanas. ¿Qué quiere decir eso? Que se les va a enviar una guía y va correspondiente para la semana del 11 al 15, ¿sí? Y la otra va del 18 al 22 de mayo, bueno, para que lo tengan presente. Pero es solamente una guía por 2 semanas, bueno. En esa guía vamos a encontrar transversalizadas las áreas de ciencias sociales y ética. Entonces, ahí van a encontrar en la misma hoja lo correspondiente a mi materia, ¿sí? Que es sociales, y a la que de la profe Nayibe, que es ética. Me la van a enviar a mí, bueno. Entonces, en esta ocasión les voy a explicar lo correspondiente a sociales, bueno. Vamos a ver el inicio de la Edad Media y sus etapas. En clases pasadas ya habíamos visto cómo cae la Edad Antigua, ¿sí? Cómo finaliza y cae el Imperio Romano de Occidente, los pueblos bárbaros invaden sus territorios o lo que eran sus territorios, y esos reinos van a conformar lo que va a ser ahí en adelante, por llamarlo así, la división política de lo que conocemos como la Edad Media en Europa, que recordemos va del año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el año 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino, y para lo que corresponde a nosotros y es quizá más importante, la fecha más significativa, con el 12 de octubre de 1492 con el encubrimiento de América. Entonces vamos a ser muy breves, ¿listo? En esta explicación, lo primero que vamos a ver es como unas ideas bases sobre cómo inicia la Edad Media, y es de la siguiente manera. Se pasa del modelo de producción esclavista al modelo feudal. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que en la Edad Media no hubiera esclavitud. Sí la había, sino que la economía y el modelo de la tierra agrario no se basaba únicamente en la mano de obra esclava, sino que de ahora en adelante se va a conocer como feudalismo, que es el tema que vamos a ver en la clase siguiente, ¿sí? Entonces, ese modelo feudal se trata sobre la propiedad de la tierra, pero ahí ya va a tener unas características diferentes a las que se venía manejando hasta la antigüedad o el fin de la antigüedad con el Imperio Romano. Bueno, luego de eso viene la consolidación de los reinos a partir del dominio de los pueblos bárbaros. ¿Qué pasa ahí? Resulta que los pueblos bárbaros van a dominar ciertos sectores de lo que era el Imperio Romano de Occidente. Están los vándalos, los visigodos, los ostrogodos, ¿cierto? Los burgundios, que ya habíamos visto en alguna clase presencial cuáles eran esos pueblos bárbaros. Entonces ellos van a construir reinos, y esos reinos luego, en una parte que voy a explicar acá que se llama la temprana Edad Media, van a formar algo que se llama los imperios romanos germánicos, como que se fusionan en su cultura y dan origen a esos reinos, como por ejemplo el reino de Northumbria en Inglaterra. ¿Qué otro reino hay por ahí? Wessex también en Inglaterra, ¿sí? El pueblo germano, que son los antepasados de donde hoy en día queda Alemania y demás. Entonces se constituyen durante esa época. Se divide en 3 etapas, ¿listo? Se divide en temprana, alta y baja Edad Media. Y acá me faltó decir algo importante. Está la sustitución de la cultura clásica, que es la cultura greco-romana, por el teocentrismo. Teo, Dios, centrismo, centro. Dios, el Dios cristiano, está en el centro de absolutamente todo, de la vida política, económica, social, etc. Y a lo largo pues de las clases vamos a ir viendo cómo se desarrolla ese teocentrismo. Principalmente en 2 religiones, en el cristianismo y en el islam o en la religión musulmana. Entonces, ahora sí pasamos acá. Temprana Edad Media, se da de los siglos V al siglo VIII después de Cristo. Consiste en la fusión de las culturas germánicas y latinas, como ya lo había dicho.
formación de los reinos romano-germánicos y se inicia el sistema feudal, que va a ser muy importante durante la Alta Edad Media. Entonces, en la Alta Edad Media tenemos el siglo noveno al siglo XI después de Cristo. Precisamente en la Alta Edad Media se termina de desarrollar el sistema feudal o tiene un gran auge. También hay una descentralización del poder. ¿De quién? De los reinos. ¿Sí? Se descentraliza. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente un solo rey está gobernando todo, sino que hay varios reyes a lo largo de toda la división política europea en ese momento. Y la iglesia va a tener mucho poder dentro de las monarquías de esa época. Hay predominio del cristianismo en todo sentido, como ya les había dicho, y ocurre algo que se llama el cisma de Oriente, que es la primera ruptura que hay al interior del cristianismo. Hasta ese momento el cristianismo no era católicos, no. Esa palabra no existía. En este momento del cisma de Oriente, es el año 1100 después de Cristo, es cuando podemos hablar de la primera gran ruptura que hubo. Y de ahí sí surge el cristianismo católico que conocemos hoy en día y el cristianismo ortodoxo. Pero eso ya lo vamos a explicar después en otra clase. Por último tenemos la Baja Edad Media, que va de los siglos XII a mediados del siglo XV después de Cristo. Significa una reapertura ¿de qué? De las ciudades. Ya el sistema feudal comienza a decaer, entonces el campo no es el centro de la economía, lo que quiere decir que las ciudades comienzan a crecer y comienzan a convertirse en el centro económico nuevamente de cada uno de los reinos y de los sitios que había en ese momento en Europa. Con esa reapertura del comercio y de las ciudades, es muy importante lo que voy a decir, surge una nueva clase social llamada la burguesía. Porque burguesía viene de la palabra burgo, que significa ciudad. ¿Listo? Más adelante vamos a explicar en qué consiste esa burguesía y por qué es tan importante para ese periodo, finalizando la Edad Media, y para el que viene después, que es el Renacimiento, surgimiento de la modernidad y el surgimiento del sistema capitalista. Ocurren las primeras transformaciones hacia la modernidad, como lo estaba diciendo. Ocurre la peste negra, hablando de pandemias, que es una de las grandes, digámoslo así, pandemias o enfermedades que ha impactado a la humanidad. Esto ocurrió, su primera cepa en la Edad Media en Europa, proveniente de Asia, ¿sí? Pero entonces, en el momento en el que sea la oportunidad de explicarles eso, vamos a entrar en el tema de la peste negra. Bueno, también ocurre el fenómeno de la Inquisición alrededor o en torno a la Iglesia Católica o al cristianismo católico de la época, que también ya lo vamos a explicar en su momento. Y aquí, en la Alta Edad Media finalizando y comenzando la Baja Edad Media, tiene lugar las denominadas cruzadas, ¿sí? Que es otro fenómeno también que marca mucho el tema de la Edad Media. Espero que les haya quedado muy claro, muchachos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya saben que por WhatsApp, por correo electrónico, por llamadas, yo los atiendo, desde que sea la medida de mis posibilidades. A partir de esta semana ya no vamos a recibir por Edmodo, sino vamos a recibir por WhatsApp, de manera física en el colegio, quienes puedan hacer llegar las guías, o por fotografía a través de WhatsApp. ¿Listo? Entonces, espero estén muy bien y muchas gracias por todo.